Muy buenas noches, amados, que el Dios de la gloria les bendiga. Les saluda el pastor José Luis. Es un honor para mí darle la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy. Hoy tendremos una palabra muy importante, una palabra poderosa de parte de Dios para nuestras vidas, la cual nos va a edificar, nos va a bendecir. Por esa razón quiero pedirles que compartan en este momento esta transmisión con sus hermanos, con sus amigos, para que ellos sean bendecidos y edificados también a través de esta bendita palabra del Señor, la cual tenemos aquí, la cual ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella nos da fortaleza, nos da dirección. La palabra del Señor nunca debe faltar en nosotros. Así que hoy vamos a ser bendecidos, vamos a ser edificados. Por esa razón le pido que corra en este momento. Si no tiene a mano su Biblia, busque su Biblia, su cuaderno de nota y comience a anotar cosas importantes que hoy vamos a compartir con ustedes el día de hoy. El tema que quiero iniciar es una serie acerca de nuestra vida espiritual, cómo debemos vivir espiritualmente. Recién iniciamos en la iglesia una serie sobre lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, basado en Proverbios capítulo 20, versículo 27, hablando del espíritu humano, que debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Él quiere hablarnos, Él quiere revelarnos misterios cercanos y profundos del corazón del Padre a nuestras vidas, pero tenemos que comenzar a vivir una vida en el Espíritu. Y hoy iniciaré a compartir con ustedes el primer tema de esta serie que quiero tratar, alimentando nuestro espíritu. Necesitamos alimentar cómo estamos viviendo espiritualmente. Vamos a ir a la palabra del Señor ya en este momento y vamos a ir a Romanos capítulo 8. Vamos a detenernos por un periodo de tiempo en este capítulo de Romanos, y estoy seguro que el Señor va a mostrarnos cosas muy preciosas. Vamos a ir a la palabra del Señor de inmediato. Romanos capítulo 8, el versículo 1, dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una palabra muy poderosa que realmente nos da un panorama muy amplio y muy claro a la vez de lo que realmente usted y yo somos en nuestra vida cristiana. Esto es muy importante. En este momento cada uno de nosotros sabemos cómo usted está viviendo espiritualmente. Está viviendo una vida guiada por el Señor, está viviendo una vida realmente parcialmente guiado por el Señor, o está viviendo una vida a su manera, a su gusto y antojo. No está rindiendo su vida, su ser a la palabra del Señor. Aquí el apóstol Pablo nos habla que todos los que hemos venido a los caminos del Señor, los que hemos venido a Él, una de las cosas más lindas que disfrutamos de forma inmediata de venir a Cristo es la libertad en Cristo Jesús que experimentamos. Toda atadura, toda ligadura infernal ha sido rota, ha sido quebrantada por el poder de la sangre del Cordero y somos libres. Y al disfrutar de la palabra de Dios, de los mensajes divinos de su palabra, cuando la leemos, cuando oramos, cuando estamos en comunión con Él, esto nos va llevando cada día más a una vida de rendida a su señorío, y vamos a experimentar su gloria, su poder de una forma poderosa. Ahora, quiero que veamos algo muy importante aquí. Recuerde que al venir a Cristo decíamos que experimentamos la libertad en Cristo. Otra de las cosas importantes, recuerde que cuando estábamos viviendo en pecados y delitos, estábamos bajo condenación, estábamos bajo el yugo de la esclavitud. La palabra del Señor nos habla claro acerca de esto. Ahora,
Estábamos entonces, quiere decir, en condenación. Eso nos lo dice la palabra del Señor, palabras dichas por nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16 en adelante. Vemos que Él habla claramente diciéndonos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego nos sigue diciendo los versículos posteriores que Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero tenemos que aprender a vivir en esa libertad en Cristo. Pero luego dice, los versículos que continúan, dice que si mire qué interesante esto, que si negamos, o en otras palabras, nos negamos a aceptar su verdad, a recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador personal, la palabra del Señor nos dice que ya hemos sido condenados. En otras palabras, por el hecho de negarnos a creer en Él, entonces estamos viviendo una vida de condenación. Necesitamos saber entonces que cuando venimos a Cristo y hemos rendido nuestras vidas al Señor, nosotros recibimos la libertad en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libre. El Señor nos revela su palabra, su verdad, y su verdad es la que nos hace libre. Cristo Jesús es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el pan de vida, Él es la fuente que sacia nuestra sed. Él es todo lo que el hombre necesita en este mundo, todo lo que necesitamos. Necesitamos entregar nuestro ser, nuestros corazones a Él, y vamos a experimentar esa gracia, esa bendición derramada en nuestras vidas. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué lindo! No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted ya está en Cristo Jesús, le ha rendido su vida, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, hay algo importante que tenemos que resaltar aquí, y lo dice claramente: ya no hay condenación para ninguno de los que están en Cristo. Pero es importante resaltar esto. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es muy importante que lo resaltemos. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo, pero para los que andan, dice la palabra del Señor, para los que andan no conforme a la carne. O sea, no conforme, no conformado, no adaptado a las cosas de la carne, sino, dice la palabra, conforme al Espíritu. Esto es importante, está hablando del Espíritu de Dios. ¿Qué nos da a entender entonces esto? Hablamos entonces, una cosa es cuando no hemos venido a Cristo Jesús, que estábamos perdidos en pecados y delitos, pero ahora que venimos a los pies del Señor Jesucristo, ahora estamos rendidos al Señor, estamos viviendo para Él. Pero a partir de aquí se va a dejar ver dos tipos de creyentes. ¿Cuáles son esos dos tipos de creyentes según la palabra del Señor? Palabras dichas del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dos tipos de creyente? La palabra nos dice entonces: el primero es el creyente que anda conforme a la carne. Y el siguiente es el que anda conforme al Espíritu. Esto es muy clave. Entonces vamos a ver esa parte en los creyentes. Los que andan conforme a la carne son creyentes, han venido a los pies de Cristo, pero no le han permitido más bien al Espíritu Santo que guíe sus vidas, y no han querido rendirse completamente al Señor. El apóstol Pablo nos dice una escritura muy importante en el libro de Gálatas. Nos dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Ahora
Tenemos que aprender a negarnos a nuestros deseos y rendirnos al señorío de Cristo. Pero tenemos el otro grupo de creyentes, los cuales están siguiendo la voz del Señor. Entonces tenemos aquellos creyentes que tienen rendidas sus vidas a la voz del Señor, están viviendo para la gloria de su nombre, y esos son los que la palabra del Señor llama que están viviendo conforme al Espíritu. Aquí lo dice claramente, que ya no hay condenación para ninguno de los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa entonces esto? Que la persona continúa, aún estando en Cristo Jesús, bajo condenación si no está viviendo una vida rendida al señorío de Cristo Jesús, nuestro Señor. Usted y yo tenemos que aprender a vivir una vida de entrega, de búsqueda total y completa al Señor. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Para qué vamos a engañarnos a nosotros mismos? ¿Para qué vamos a vivir una doble vida? ¿Para qué vamos a vivir una vida aparente ante el público y otro tipo de vida en privado? Y otros ya no les da ni pena. Ellos viven completamente a la disposición de las cosas de este mundo. No están rendidos al señorío de Cristo Jesús. Así que quiero animarles con todo mi corazón, querida iglesia, amados en Cristo Jesús, vivamos conforme al Espíritu. Vivamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Vivir conforme a la carne acarrea condenación. Si ya fuimos libres del pecado, ya fuimos libres de la esclavitud, de la condenación, debemos agradecerle al Padre por el regalo de darnos a Jesucristo, su Hijo, como el rescate de nuestras vidas, para salvarnos, para redimirnos de las cadenas del infierno. Estábamos condenados a la muerte, a morir sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero qué lindo que el Padre dio la ofrenda perfecta que Él necesitaba, su propio Hijo, para el rescate suyo y mío. ¿Y cómo es posible que una vez en Cristo estemos viviendo siempre con prácticas mundanas, con prácticas obedeciendo a los deseos de la carne y no siendo libres de ella? Cristo Jesús nos hizo libre y Él no nos liberó parcialmente, nos liberó totalmente. Vea lo que nos dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire qué poderoso versículo. Porque la ley del Espíritu, oiga esto, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Cuando usted y yo vivimos en la libertad de Cristo, vivimos a la luz de la palabra, eso es vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es vida. Vivir en el Espíritu es vida y paz. Vivir en el Espíritu es disfrutar el favor, la gracia de Dios en nuestras vidas. La palabra nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado. Inmediatamente usted se somete a la ley. Recuerde que el mismo universo está constituido por leyes. Tenemos la ley de la gravedad, hay distintas leyes. La ley de la gravedad, ella por eso se llama ley, porque tiene sus normas, tiene sus cosas, las cuales si las violenta va a tener consecuencias. Tenemos todo este tipo de leyes que son importantes, pues así como existe la ley de la gravedad, la ley de la aerodinámica, distintas leyes que existen, ahora tenemos la ley del Espíritu, la cual usted y yo como creyentes, como hombres y mujeres cambiados, transformados por el poder de la sangre de Cristo, debemos conocerla y estar conscientes de ello. Entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en el caso nuestro, tenemos que estar conscientes, la ley del Espíritu de vida en Cristo y la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado, ¿qué es lo que dice la ley del pecado? La paga del pecado es muerte. Recuerde eso, es la ley del pecado y de la muerte. El pecado tiene una consecuencia. El alma que pecare, esa morirá. El pecado produce muerte.
y no debemos jugar con él. El pecado produce muerte, es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, ¿qué me libra a mí de la ley del pecado? De la ley del pecado y de la muerte, la ley del espíritu de vida en Cristo. Pero si usted, amado, no está sometido a la ley del espíritu de vida en Cristo, solo quiere los beneficios de él, pero no se somete a esa ley del espíritu de vida en Cristo, entonces aún no ha sido libre de la ley del pecado y de la muerte. El Señor nos quiere liberar de toda obra de las tinieblas, de todo plan del infierno. Recuerda los planes de Satanás: matar, robar y destruir. Los planes de Dios es bendición, salvación, vida eterna. Los planes de bien, dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es palabra de Dios. La ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Salga de la ley del pecado y sometámonos a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto es muy importante. Versículo 3 nos dice: porque los que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando, qué lindo, aquí está la ofrenda. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, condenó el pecado. Ahora el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué lindo! En otras palabras, ese sacrificio perfecto que Jesús hizo para que usted y yo tuviéramos victoria sobre toda adversidad, sobre todo plan del infierno, sobre todo aspecto pecaminoso, concupiscente, toda obra de las tinieblas, fuera por el poder de la sangre de Cristo, fuera roto, fuera destruido por el poder de la sangre del Cordero. Y usted y yo disfrutar de esa libertad. Por eso nos dice acá el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que el plan de Dios, realmente lo que Él tenía planificado, lo que Él tenía en su plan divino o tiene en su plan divino, el cual es presente en este momento. Ese plan divino, dice la palabra del Señor, nos lo está diciendo para que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que aprender entonces a vivir en ese nivel de comunión, de intimidad y de vida en Cristo Jesús. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esto es interesante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto es importante. El apóstol San Pablo dice que nadie natural puede entender las cosas del Espíritu de Dios, porque hay que entenderlas espiritualmente. Esto nos da a entender y nos ayuda a ver las palabras preciosas que Jesús nuestro Señor dijo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto nos da claridad y creo que debemos entenderlo a profundidad. Porque dice en el versículo 5, porque los que son de la carne, ellos no piensan en las cosas del Espíritu. Esto es muy importante. Por eso dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las del Espíritu. Así que esto es difícil. La vida de un creyente se le puede complicar enormemente cuando trata de vivir en la carne y querer hacer cosas en el Espíritu. No lo podrá hacer jamás. Ahora, si usted aprende o aprendemos a vivir
en el Espíritu, sabremos que jamás vamos a ofender a Dios ni vamos a querer salir de esa ley del Espíritu de vida en Cristo, porque jamás se va a sentir condenado, acusado. Usted va a querer disfrutar la libertad del Señor y está tan agradecido con Dios que jamás querrá ofenderlo, jamás querrá lastimarle. Usted querrá agradarle siempre a Él, sirviéndole con amor, santidad y reverencia en todas las áreas de su vida. El versículo 6 nos dice la palabra del Señor, porque el ocuparse de la carne, oiga lo que nos produce el ocuparnos de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiero cerrar con esto. Es algo precioso lo que encontramos aquí en esta escritura. La palabra nos dice que el ocuparse, usted vea ahora mismo hacia dónde nos lleva y que podría muchas personas perder el tiempo, aún perder su propia vida si decide no ocuparse en el Espíritu. La palabra del Señor nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué lindo. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiero animarles en esta preciosa noche a que cada uno de nosotros vivamos una vida en obediencia a Dios. Es maravilloso poder experimentar la libertad que vivimos en Cristo Jesús. Recuerdo la historia de dos hermanos, los cuales sus padres le regalaron una tiradora. En nuestro país se le dice hulera. Es un instrumento que usan los jóvenes para lanzar piedras. En otros países le dicen honda. Y estos jóvenes, contentos con ese regalo que sus padres le habían dado, uno de ellos tomó un día una piedra y comenzó a usar la tiradora, y practicando él con la tiradora, decidió practicar con uno de los gansos que sus padres tenían en casa, y le lanzó la piedra y acertó dándole en la cabeza del pato, y este ganso murió de forma inmediata. Y este joven, tan preocupado, volvió a ver a los lados a ver si alguien le había visto, y obviamente él pensó que nadie le había visto, pero su hermano mayor le había visto. Este joven corrió rápidamente, apartó un montón de basura, metió ahí el ganso y terminó tapándolo el ganso. A los días, su mamá se enteró que el ganso no estaba en el patio, y ella comenzó a preocuparse qué es lo que estaba pasando. Preguntó a ellos y nadie aparentemente sabía. Y su madre o sus padres de estos jóvenes siempre asignaban cada día tareas, trabajos que hacer en casa. En esta ocasión le fueron asignadas tareas a ambos, y el hermano mayor le dijo al menor: ve a hacer lo tuyo y lo mío también. Y dijo: ¿por qué? Si a ti te mandaron a hacerlo, ve tú y haz lo tuyo. Y le dijo: si tú no lo haces, le diré a papá y mamá lo que tú hiciste con el ganso. Y dijo: ¿cómo es posible? Cállate, te lo voy a hacer, no digas nada. Y sabe, en esa condición, este joven, este adolescente, pasó más de un año siendo esclavo de ello. Todo lo que lo mandaban a hacer a él, al joven mayor, él le decía a su hermano menor, solo le miraba y le hacía de seña que fuera de inmediato a hacerlo. Y él, cuando se resistía a hacerlo, solo le decía: recuerda, recuerda, recuerda. Y en ese momento él se iba a hacer las cosas de forma inmediata. ¿Cuántos creyentes hoy día tienen tantas cosas ocultas en su vida que ha impedido que su desarrollo espiritual pueda producirse? Porque tienen tantos hechos y cosas que han cometido, faltas que han cometido delante de Dios, y no las han confesado. Y están viviendo una vida de esclavitud, una vida de condenación. Y cada vez que quieres tú levantarte para agradar a Dios, Satanás te dice a ti, te dice: tú no puedes hacerlo. Recuerda lo que has hecho. Recuerda lo que has hecho. Y te está recordando tu pasado y te tiene esclavizado a ello. Este joven, continuando la historia, se cansó
Y un día fue con su mamá y dijo: mamá, si vas a castigarme, castígame, pero no soporto más. Necesito confesarte que el ganso fui yo quien lo maté. Practicando con la tiradora, le di en su cabeza y murió instantáneamente. Y su mamá le dijo: ¿y qué hiciste con él? Lo enterré, mamá. Y dijo: ¿por qué no me dijiste desde ese momento? Me hubieras dicho desde hace tiempo. ¿Por qué no lo hiciste? Y él dijo: quise ocultarlo. Perdóname, mamá. Y su mamá le dijo: sí, te perdono, hijo. Su mamá le perdonó. Al día siguiente le fueron asignadas tareas a los jóvenes y el hermano mayor, como siempre, volvió a ver a su hermano. Y su hermano le dijo: no voy a hacerlo. Y él le dijo: recuerda. Y dijo: no te preocupes, ya confesé a mamá y papá. Ellos me han perdonado, no hay ningún problema. ¿Sabe? Necesitamos, la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted ha viviendo una vida en la carne, un tiempo en la carne y otro tiempo en el espíritu, y en ese tiempo en la carne ha fallado al Señor y está ahí viviendo bajo condenación, hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, confiese su pecado, arrepiéntase, vuelva hacia Dios de todo corazón, humíllese ante Él y aprendamos día tras día a vivir en el Espíritu. La palabra nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Disfrutemos la vida y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Vivamos disfrutando esa paz gloriosa del Señor. Que el Dios de la gloria te bendiga y te guarde. Permítame orar por ti en este momento. Quiero orar declarando la bendición del Señor sobre ti ahora. Ora conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis faltas que he cometido, las veces que he contristado la voz de tu Espíritu, las veces que he decidido obedecer a la carne antes que a ti, oh Dios. Perdóname cuando he decidido no someterme a la ley del Espíritu de vida en Cristo, sino he decidido irme por la ley del pecado y de la muerte. Perdóname, Señor, perdóname, pero vengo a ti con un corazón rendido a ti. Te pido, Señor, que me ayudes, que me guíes, que me dirijas, Señor. Me rindo a tu voluntad. Decido obedecerte. Decido andar en la ley del Espíritu de vida en Cristo. Decido vivir para la gloria de tu nombre, en obediencia a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, decido vivir para la gloria de tu nombre y vivir no bajo condenación, sino por la libertad de Cristo Jesús, el cual Él me liberó, Él me libertó, y yo le doy gracias y decido vivir para gloria y honra de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ánimo, querida iglesia, ánimo, amados, hay que seguir sirviendo al Señor, viviendo para gloria de su nombre. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo no le he entregado mi corazón a Cristo Jesús, yo quiero hacer esa oración en este momento. Ora conmigo. Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Pido que perdones mis pecados, me laves con tu sangre y apuntes mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme. Gracias por enviar al Espíritu Santo a morar a mi corazón y guiarme a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Dios de la gloria les bendiga y les guarde. Quiero animarles, si has hecho esta oración, cómprate un ejemplar de la Biblia, léala cada día de tu vida. Nunca dejes de orar, de comunicarte con tu Padre Celestial. Habla de Cristo a todas tus amistades y familiares. Recuerda que ellos también necesitan ir al cielo al igual que tú y ser libre de toda condenación del infierno. Que el Dios de la gloria les bendiga y les guarde. Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en nuestra próxima transmisión, que estoy seguro que el Señor traerá una palabra de bendición y edificación para sus vidas. Recuerda que Cristo les ama y nosotros también. Que el Dios de la gloria les bendiga y les guarde. Bendiciones. Buenas noches.